Hi everyone, how are you today? I hope you are fine, I hope you are good, I hope you're doing great, I hope you are excited for this new lesson. So for today's lesson we're going to start working with the use of present simple tense, okay? Present simple tense. So this tense is maybe the main, tense that we're going to use when we talk about an usual conversation with anyone, okay? So maybe this is the most important grammar, tense that we're going to learn here. Why? Because we use it regularly, every day in our daily lives, of course, when we want to learn English. So, let's move on. Okay, so when do we use this tense, present simple tense? So, we use it, present simple, for habits and actions that we do regularly, okay? For example, he visits his friends every Sunday, okay? He visits his friends every Sunday, okay? We use it, present simple, for habits such as she goes to school by bus. She goes to school by bus. And we use present simple for general truths, for general truths, para verdades generales. For example, the sun rises in the east. The sun rises in the east. We also use present simple for permanent situations, such as, for example, he lives in Athens. He lives in Athens, So, when do we use present simple? Utilizamos entonces el presente simple para hábitos o acciones que hacemos regularmente, para verdades generales o para situaciones permanentes, So, now let's go for affirmative sentences with present simple. Okay, for affirmative sentences, for example, I can say and use the pronouns in the next way. The first pronoun is going to be, I, and we're going to apply it with the verb walk, caminar, walk. For example, I can say, I walk, yo camino. You walk, tú caminas, o ustedes caminan. And for the third singular person, we're going to say, he walks. We're going to add the S. This is really important, Entonces, para la tercera persona singular, como en el caso de he, para este pronombre vamos a utilizar walks y vamos a agregar la S para que diga que él camina. He walks. En el caso de la tercera persona singular femenino, como el ejemplo de she walks. Y el caso de esto o eso, en singular para it walks. Ella camina o abajo esto camina, En presente simple en afirmación. So then we could go with we walk, nosotros caminamos, or they walk, ellos o ellas caminan, And remember the S in the third singular person. Siempre recordar la S en la tercera persona singular. Ya lo veremos más adelante por qué es tan importante. Okay, now for negative sentences, we're going to start working with the same, for negative we're going to use don't, and for the third singular person we're going to use doesn't, don't or doesn't, So, I can say, for example, in the first person, I don't walk.
yo no camino. Entonces acá voy a utilizar el don't, ¿ok? O el doesn't para negar. Y en este caso, con I voy a utilizar I don't walk. Yo no camino. También puedo decir you don't walk. Tú no caminas o ustedes no caminan. Y para las terceras personas singulares que están siempre asociadas al uso de la S, don't va a cambiar a doesn't. Yes, he doesn't walk. Él no camina. Ahora, vemos que el verbo principal, entonces, que es walk, no lleva la S. ¿Dónde está la S? Yes, it is in the doesn't, ¿ok? Está en el doesn't, ¿ok? En el verbo auxiliar que me va a ayudar a tomar sentido a esta frase. He doesn't walk. Ok, I can say she doesn't walk, ella no camina, or it doesn't walk, esto no camina. Si habláramos de un perrito, it doesn't walk. I can say we don't walk, ok, ya que we no es tercera persona singular. Entonces podemos decir we don't walk, nosotros no caminamos, ok, o they don't walk, ellos no caminan. So remember that in the negative form we're going to use don't and doesn't. I don't walk, she doesn't walk, they don't walk. Okay, now for question we're going to use, okay, maybe you can say what? Yes. For questions we're going to use the main verb, okay, at the end, and the auxiliary verb is going to be in the first position, okay? Va a estar adelante, okay? El verbo auxiliar que va a ser do o does. And I can say, do I walk? Do I walk? We have do, the pronoun I, and the main verb walk. And the last thing to put here is, yes, the question mark. Okay, so, do I walk? Camino. Then we have, do you walk? Caminas? Preguntando. Yes, and for the third singular person, he, él, caminas, refiriéndonos a él, okay? Does he walk? Does he walk? Camina, okay? And for she, we're going to put does she walk? Camina, refiriéndonos a ella. Or does it walk? Does it walk? Refiriéndonos a algo, okay? En singular. Does it walk? Camina. Or maybe we can say, do we walk? Caminamos. O do they walk? Caminan, refiriéndonos a ellos. Okay, as you can see here, the does always is, okay, related with the third singular person. He, she, and it. Does. Okay, always. And as you can see, of course, the main verb doesn't have the S because the S goes with the auxiliary verb in does. Por lo tanto, tenemos que saber que la S no está en el verbo al final porque ha pasado al verbo auxiliar que nos va a ayudar a que la oración tome sentido en does. ¿Ok? Does he walk? Does she walk? And does it walk? ¿Ok? Los demás, como ya sabemos, ocupan el verbo auxiliar do, sin la ES. Let's go now with the next slide. Let's go now for short answers, okay? In short answers, we're going to use, okay, en respuestas cortas para afirmar for affirmative sentences. Yes, for example, we can say an answer, responder, answer. Yes, I do. Sí, lo hago para afirmar que algo estoy haciendo, ok? O que algo sí realizo. Yes, you do. Sí, tú lo haces. O yes, they do. Sí, refiriéndonos a que nosotros lo hacemos. O yes, they do. Yes, they do, entonces sí, ellos lo hacen.
Ahora, ¿cuál utilizaríamos para la tercera persona singular? For the third singular person, we're going to use, of course, does. Yes, he does. Sí, él lo hace. Yes, she does. Sí, ella lo hace. Yes, it does. Yes, it does. Esto lo hace, ¿ok? O sea, estamos afirmando que sí pasa. For negative, okay, answers, for negative short answers, para entonces afirmar de una manera más corta, ok, o más rápida, lo que vamos a hacer entonces es agregar do o does. Yes, we're going to use don't or doesn't. So for negative short answers, we're going to say no, I don't. No, no lo hago. O puede ser no, they don't. No, ellos no lo hacen. O la tercera persona singular, no, he doesn't. No, él no lo hace. O yes, no, she doesn't. Ella no lo hace. She doesn't, ¿ok? O puede ser también no, it doesn't, para decir que esto no lo hace. No, it doesn't. Okay? That is a way to answer in a very short way, okay? But it is still polite, okay? So, there are some rules for the third singular person that we're going to talk about now, okay? So, for the third singular person rules, we're going to put here some very important things that you have to know. Okay, so pay attention. So, we add s to the verbs and form the third singular person with the pronouns he, she, and it. Okay? Entonces, vamos a agregar la s a los verbos para formar la tercera persona singular, ok, con los pronombres siempre he, she, it, él, ella o esto, que son singulares, pero son terceras personas. For example, I drink, yo bebo, pero para decir que él bebe, yo diría he drinks, con la S, ¿ok? O el otro ejemplo de al lado que dice you run, tú corres, pero si yo quiero decir que ella corre, que lo realiza habitualmente, she runs, ¿ok? Ella corre. Sin embargo, debo agregar la S. She runs, ¿ok? But, this is very important. There are some rules that you have to follow. Hay algunas reglas entonces que debes seguir, ¿ok? So, pay attention now. For the third singular person, okay, we have to look up very closely to some things, okay? Tenemos que entonces que mirar cuidadosamente algunas reglas que tenemos que seguir para aplicar el uso de la tercera persona singular en los verbos del presente simple, okay? For example, the first one says, we add es to verbs that end in ss, sh, ch, x or o, ¿ok? Entonces, vamos a agregar es a los verbos que terminen en ss, sh, ch, x u o. For example, I watch. Yo miro. Para que diga que él mira, entonces, vemos que el verbo watch termina con ch. Por lo tanto, le vamos a agregar la es al final. ¿Ok? He watches. ¿Ok? He watches. Por lo tanto, él mira. He watches. ¿Ok? Maybe we can say he watches TV. ¿Ok? Él mira televisión. Or maybe, for example, in the case of the verb mix. You mix, tú mezclas, you mix. Tenemos que terminar en X para la tercera persona singular. Entonces, en el caso de she, con ese pronombre vamos a decir que es she mixes. Ella mezcla. She mixes. Maybe we can say she mixes fruits, okay, with nuts, okay, for her breakfast.
Okay, she mixes fruits with nuts for her breakfast. Okay, ella mezcla frutas, okay, y nueces para su desayuno. The next rule, okay, says with verbs ending in consonant plus y, we change the y to I-E-S, okay? So, in this case, para los verbos terminados en consonante más la y, vamos a cambiar aquella y por la IES, ¿ok? Tal es el caso de, for example, I cry. Yo lloro. I cry. Tenemos entonces que el verbo cry termina con y antes de la y está la R, que es una consonante. Por lo tanto, para la tercera persona, en el caso de he, she, it, para que diga que él llora, voy a decir he cries y voy a reemplazar entonces aquella y por una I, una E y una S, ¿ok? He cries, él llora, ¿ok? O tal es el caso del verbo volar, fly, para que diga, por ejemplo, que esto vuela. El primero dice they fly, ellos vuelan, pero si yo quiero decir que algo vuela, voy entonces a decir it flies. Entonces reemplacé la y ¿qué pasó con aquella y? Cambié entonces la I, la E y la S, ¿ok? Queda como it flies, esto vuela. Luego tenemos el caso de but with the verbs ending in vowel, okay, plus y, we just add as usual, okay? Entonces, pero con los verbos terminados en vocal y que terminan en y, vamos a agregar la S como es usual, ¿ok? Esto es ya más fácil. Por lo tanto, en el caso del verbo play, ¿ok? El verbo play tenemos que termina con Y, pero antes de aquella Y está la A, que es una vocal. Entonces, si yo digo I play, yo juego, para que diga que él juega, voy a decir he plays. He plays, ¿ok? Y voy a agregar la S como de costumbre. Lo mismo con el verbo buy, que es comprar. We buy, compramos, pero para que diga que ella compra, she buys, ¿ok? Tenemos que la O es una vocal, por lo tanto la Y queda igual y solo agregamos la S. She buys. So, I hope you'll actually look close to these rules because these rules are really important, okay? So, we have 3 rules that you have to follow, okay, in the grammatical way for this, and to use the simple present tense, okay? So, let's go now and move on to some exercises, right? So now let's do these exercises, okay? So remember, if you want to do these exercises, please, okay, remember to take notes on your notebook, okay? So, these next exercises are for you to practice. We have number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, okay? 9 exercises. So now, for example, the first one says, number 1, I, blank space, and in brackets we have like / not, okay? When the dogs bark too loud. Entonces tenemos el pronombre I, espacio y entre paréntesis el verbo principal que es like and not. El not me va a indicar que la oración es una negación. Por lo tanto, luego tenemos el complemento when the dogs bark too loud. Cuando los perros ladran muy fuerte. Entonces, voy a preguntar y decir, what pronoun, okay, is I? Yes, it's
the main pronoun of the first singular person. So, don't or doesn't. I'm going to use for the first singular person, okay? Yes, don't. Para negar entonces con el pronombre I voy a utilizar don't. Y el verbo va a quedar igual, porque no está asociado a la tercera persona singular. I don't like when the dogs bark too loud. No me gusta entonces cuando los perros ladran muy fuerte. Y acabo de negar la oración. Number 2. Lions, blank space, and in brackets the verb move, slowly when they want to hunt their prey. Entonces, los leones move, el verbo mover, slowly, lentamente, cuando quieren hunt, cazar, a su presa. ¿Ok? No tenemos ninguna negación, por lo tanto el verbo debería quedar igual o con S. ¿Ok? Pero veamos, lions, ¿a qué pronombre corresponde? Corresponde al pronombre is it she? Is it I? Is that we? No. It's they, ¿ok? Al pronombre they. Por lo tanto, como no está asociado al uso de la S, ¿ok? En oraciones afirmativas, voy a dejar el verbo tal cual está. Move, ¿ok? Lions move. Los leones entonces se mueven slowly, lentamente, when they want to hunt their prey, cuando quieren cazar a su presa. Let's go now with exercise number 3. The fish, okay, the fish, el pez, blank space, and in brackets, the verb look and / not. Funny in the aquarium, okay, funny in the aquarium. El pez entonces no luce, ya, divertido en el acuario. ¿Cómo yo puedo decir entonces en inglés y negar esta oración, ya que tenemos el not? Vamos a identificar primero el pronombre. The fish. Which pronoun is the fish? Is it I? Is it she? Is that they or we or you? No. The fish is it, ¿ok? It. Es el pronombre it, por lo tanto, está asociado a la tercera persona singular y en negación va a quedar como don't o doesn't. Don't or doesn't. Which one? Yes, doesn't. Por lo tanto, voy a decir the fish doesn't look funny in the aquarium. El pez no luce gracioso en el acuario. ¿Ok? The fish doesn't look funny in the aquarium. Let's go with number 4. ¿Ok? Mammals, los mamíferos, ¿ok? Blank space, and in brackets the verb lay / not eggs. Los mamíferos entonces poner o no ponen huevos, eggs. ¿Cómo digo que los mamíferos no ponen huevos? Vamos a ver, mammals, ¿qué pronombre es? Which pronoun? Mammals is the pronoun of, yes, they, ellos. Por lo tanto, como tenemos una negación, vamos a agregar el don't, ¿ok? Y el verbo lay va a quedar igual. Mammals don't lay eggs. Los mamíferos no ponen huevos. Mammals don't lay eggs. Let's go now with number 5. Snakes and sharks, blank space, and in brackets the verb look / not friendly. Entonces las serpientes y sharks, los tiburones, not look, ok, no lucen, friendly, amistosos. ¿Cómo digo entonces que estos no lucen amistosos? ¿Qué pronombre será snakes and sharks? Is it she? ¿Será tercera persona singular? ¿O primera persona singular? No.
tercera persona plural, por lo tanto es ellos. Snakes and sharks, they. Entonces, como ya sabemos, para negación vamos a utilizar el don't, ¿ok? Y el verbo principal, que es look, va a quedar igual. Snakes and sharks don't look friendly, ¿ok? Let's go now with number 6. Birds can milk their young, ¿ok? Entonces acá tenemos una pregunta que lo que tratemos de decir aquí es si los pájaros, birds, can milk their young, pueden alimentar a sus crías. Entonces, ¿cuál voy a utilizar acá en pregunta? Do or does, en presente simple. Identifiquemos el pronombre birds, ¿ok? Birds es plural, singular. Yes, estamos hablando de los pájaros, por lo tanto es ellos. Birds, entonces voy a utilizar do. Do birds can milk their young? ¿Pueden entonces, ok? ¿O acaso los pájaros alimentan a sus crías? ¿Ok? Yes, maybe we can say yes, they do. ¿Ok? Or if you don't think that, no, they don't. But actually, what do you think? Let's go now with number 7. Daniel, okay, Daniel, blank space, and in brackets, the verb feed their turtles every morning, okay? Daniel, entonces, las tortugas cada mañana, ok? Vamos a ver entonces si Daniel alimenta sus tortugas cada mañana. Daniel feed his turtles every morning. What do you think? Ok, tenemos que el pronombre Daniel, ¿cuál es? Is it I, they, you, she? No. Estamos hablando de que Daniel es un chico, por lo tanto el pronombre es he, tercera persona singular. Entonces, para afirmar la oración, el verbo feed ¿va a quedar con S o no? Yes. Por lo tanto, vamos a decir Daniel feeds his turtles every morning. ¿Ok? Daniel feeds his turtles every morning. ¿Ok? Let's go now with exercise number 8. Blank space. She liked the black cats. She liked the black cats. Tenemos acá entonces que termina con el signo de pregunta, the question mark. Por lo tanto, como es pregunta, vamos a utilizar do o does para comenzar la oración. What do you think? Yes, como tenemos entonces explícitamente el pronombre she, vamos a utilizar does. Does she like the black cats? ¿Le gustan a ella los gatos negros? Ok, maybe we can say yes, she does. O si queremos negar la respuesta, no, she doesn't. Ok. And the last one says, that koala, blank space, and in brackets, the verb play / not too much. It's really lazy. Ok. Entonces tenemos que ese koala, en el espacio, vamos a responder y tenemos el verbo play, ¿ok? Jugar. Y el not que nos está indicando una negación, ¿ok? Luego tenemos too much, que es mucho. Y luego dice it's really lazy, que es muy flojo, ¿ok? Entonces al parecer ese koala es muy flojo. ¿Cómo podemos decir que ese koala no juega mucho? Identifiquemos el pronombre de aquel koala. You, we, I, they, he, she. No, it's it, ¿ok? Corresponde al pronombre it, tercera persona singular, third singular person. Por lo tanto, como está asociado al uso de la is y tenemos el not para negar, vamos a utilizar don't o doesn't. Yes, doesn't. Y el verbo play va a quedar igual. That koala doesn't play too much. It's really lazy. Ese koala entonces no juega mucho. Es muy flojo. ¿Ok?
So now we answered all these exercises, okay? So we are done, okay? Perfect. So this is the end of the video, okay? Thank you so much for watching this. Thanks a lot. And if you like this video, okay, thumbs up, okay? Thumbs up. And always, please, always remember to study, okay? And if you want to see more videos like this, please subscribe, okay? Subscribe. Okay, goodbye.